Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo El fantasma de Canterville, capítulo cuarto de Oscar Wilde, dominio público. Al día siguiente el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en 5 días y concluyó por haber una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada, a ojos vista, en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Pero, por lo menos, constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival del primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad es que su vida fue muy criminal, pero quitado eso era un hombre muy concienzudo en todo cuanto relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, volvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió adoptar este último medio de protección, pero al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de Mistress Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio a cubierto de matracas. No dejaban nunca de tenerle cuerdas de lado al lado del corredor para hacer tropezar en la oscuridad, y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Hockley, cayó cuán largo era el poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tan rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin cabeza.
No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 70 años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modis que ésta retiró su consentimiento al abuelo de actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth, y Lady Bárbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito por todos conceptos. Sin embargo, era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o el lenguaje más científico del mundo superior a la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles y necesito sus 3 buenas horas para terminar los preparativos. Y necesitó sus 3 buenas horas para terminar los preparativos. Por fin todo estuvo listo y él contentísimo de su disfraz. Las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran, eso sí, un poco holgadas para él, y no pudo encontrar más que una de las 2 pistolas del arzón, pero en general quedó satisfechísimo y a la 1:15 pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que llamaré el dormitorio azul por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta. A fin de hacer una entrada sensacional, le empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama de dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con una fuerte reuma. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces reunió para siempre Desde entonces renunció para siempre a espantar aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto en cuello en una gruesa bufanda por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso hall, seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba a cubierto de jugarretas, y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y su mujer hechas en casa de Sarrow. Iba vestido
pero decentemente, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Habíase atado la quijada con una tira de tela y llevaba una linterna y un azadón del sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Thursday Barn. Era una de sus creaciones más notables y la de las que guardaba recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Rashford, vecino suyo. Serían aproximadamente las 2:15 de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa, pero cuando se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío 2 siluetas, agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído: ¡Uh! Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colocada, que afortunadamente para él no estaba encendida, y abríase paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando su refugio en el tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscaras de nuez los corredores todas las noches con gran molestia de sus padres criados, pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido, sin duda, y no quería mostrarse. En vista de aquello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado 3 años antes. Mr. Otis organizó un clan bake extraordinario, del que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al escarte, al póker y a otras diversiones nacionales de América. Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquesito de Cheshire, que se hallaba en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de que Mr. Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo, y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia. Enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de que figuraba entre los invitados el duquesito de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis Stilton, apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville.
A la mañana siguiente se encontraron a Lord Stilton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas: 6 dobles. Esta historia era muy conocida en su tiempo, aunque en atención a los sentimientos de dos familias nobles se hiciera todo lo posible por ocultarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las Memorias de Lord Tattle sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces, el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además estaba emparentado por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Bulkeley, del que descienden en línea directa, como todo el mundo sabe, los duques de Cheshire. Por consiguiente hizo sus preparativos para mostrarse el pequeño enamorado de Virginia en su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado. Era un espectáculo espantoso. En cuanto la vieja Lady Sterbury se lo vio representar, es decir, en víspera del año nuevo de 1764, empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de 3 días, no sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora el terror que le inspiraba los gemelos le retuvo en su habitación y el duquesito durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Bueno, amigos, terminamos este capítulo. Voy a comprobar qué capítulo era, creo que era el 4. Vamos al 5. Virginia y su adorador de cabello rizado dieron unos días después un paseo a caballo por los prados de Brockley, paseo en el que ella desgarró su vestido de amazona al saltar un seto de tal manera que, de vuelta a su casa, entró por la escalera de detrás para que no la viese. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiesen el vestido. Pero con gran sorpresa suya, quien allí estaba era el fantasma de Canterville en persona. Habíase acomodado ante la ventana contemplando el oro llameante de los árboles amarillentos que revoloteaban por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo. Realmente presentaba un aspecto tan abrumado, tan abatido
que la pequeña Virginia, en vez de ceder a su primer impulso, que fue echar a correr, a encerrarse a su cuarto, se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarle. Tenía la muchacha un paso tan ligero y él una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. Lo he sentido mucho por usted, dijo, pero mis hermanos regresan mañana a Eton y entonces, si se porta usted bien, nadie le atormentará. Es inconcebible pedirme que me porte bien, le respondió, contemplando estupefacto a la jovencita que tenía la audacia de dirigirle la palabra. Perfectamente inconcebible. Es necesario que yo sacuda mis cadenas, que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche. ¿Eso es lo que usted llama portarse mal? No tengo otra razón de ser. Eso no es una razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo, ¿sabe? Mistress Hunley nos dijo el día que llegamos que usted mató a su esposa. Sí, lo reconozco, respondió incautamente el fantasma, pero era un asunto de familia y nadie tenía que meterse. Está muy mal matar a nadie, dijo Virginia, que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana, heredado quizás de algún antepasado venido de Nueva Inglaterra. Oh, no puedo sufrir la severidad barata del amor moral abstracta. Mi mujer era feísima, no almidonada, nunca lo bastante no almidonaba nunca bastante mis puños y no sabía nada de cocina. Mire usted, un día había yo cazado un soberbio ciervo en los bosques de Oxley, un hermoso macho de 2 años. Pues no puede usted figurarse cómo me lo sirvió. Pero en fin, dejemos eso. Es asunto liquidado y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre, aunque yo lo matase. Que lo dejara morir de hambre. Oh, señor fantasma, don Simón, quiero decir, ¿es que tiene usted hambre? Hay sándwich en mi costurero. ¿Le gustaría? No, gracias. Ahora ya no como, pero de todos modos lo encuentro amabilísimo por su parte. Es usted bastante más atenta que el resto de su horrible, arisca, ordinaria y ladrona familia. Basta, exclamó Virginia, dando con el pie en el suelo. El arisco y horrible y ordinario lo es usted. En cuanto a lo de ladrón, bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pinturas para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos mis rojos, incluso el vermellón, imposibilitándome para pintar puesta de sol. Después agarró usted el verde esmeralda y el amarillo cromo, y finalmente solo me queda el añil y el blanco. Así que ahora no puedo hacer más que claros de luna, que da grima ver, e incomodísimos, además de coloreal, y no le he acusado aún estando fastidiada y a pesar de que todas esas cosas son completamente ridículas. ¿Se ha visto alguna vez sangre color verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma con cierta dulzura, ¿y qué iba yo a hacer? Es
dificilísimo en tiempos actuales agenciarse sangre de verdad, y ya que su hermano empezó con su quitamanchas incomparable, no veo por qué no iba yo a emplear los colores de usted para resistir. En cuanto al tono, es cuestión de gustos. Así, por ejemplo, los Canterville tienen sangre azul, la sangre más azul que existe en Inglaterra, aunque ya sé que ustedes, los americanos, no hacen el menor caso de esas cosas. No sabe usted nada, y lo mejor que puede hacer es emigrar, y así se formará idea de algo. Mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito, y aunque haya derechos de puertas elevadísimos sobre toda clase de cosas, no se le podrán dificultades en la aduana. Y una vez en Nueva York puede usted contar con un gran éxito. Conozco infinidad de personas que darían $100,000 por tener antepasados y que sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma de familia. Creo que no me divertiría mucho en América. Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades, dijo burlonamente Virginia. ¿Qué curiosidades ni qué ruinas?, contestó el fantasma. Tiene usted su marina y sus modales. Buenas noches. Voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones. No se vaya, Miss Virginia, se lo suplico, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer. Quisiera ir a acostarme y no puedo. Pues es inconcebible. No tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz. Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia, pero a cambio dormir es muy sencillo. Ya ve usted, los gemelos saben dormir admirablemente y no son de los más listos. Hace 300 años que no duermo, dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules, llenos de asombro. Hace ya 300 años que no duermo, así que me siento cansadísimo. Virginia adoptó un grave continente y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa. Se acercó y, arrodillándose al lado del fantasma, contempló su rostro envejecido y arrugado. Pobrecito fantasma, profirió a media voz, ¿y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir? Allá lejos, pasando el pinar, respondió él en voz baja y soñadora. Hay un jardincito, la hierba crece en él alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí el ruiseñor canta toda la noche, y la luna de cristal helada deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas y sepultó la cara entre sus manos. ¿Se refiere usted al jardín de la muerte?, murmuró. Sí, de la muerte, que debe de ser hermosa. Descansar en la blanda tierra oscura mientras las hierbas se balancean encima de nuestras cabezas y escuchar el silencio.
no tener ni ayer ni mañana, olvidarse del tiempo y de la vida, morir en paz. Usted puede ayudarme, usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte, porque el amor le acompaña a usted siempre y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un estremecimiento helado recorrió todo su ser y durante unos instantes hubo un gran silencio. Pareciérale vivir un sueño terrible. Entonces el fantasma habló de nuevo en una voz que resonaba como los suspiros del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca? Oh, muchas veces, exclamó la muchacha levantando los ojos. La conozco muy bien. Está pintada con unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad. No tiene más que estos 6 versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril de frutos y una niña deje correr su llanto, entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterville. Pero no sé lo que significa. Significa que tiene usted que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe. Y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se apoderará de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas y voces funestas murmurarán en sus oídos, pero no podrán hacerle ningún daño, porque contra la pureza de una niña no puede nada la potencia infernales. Virginia no contestó, y el fantasma retorcíase las manos en la violencia de su desesperación sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada. De pronto se irguió la joven, muy pálida, con un fulgor en los ojos. No tengo miedo, dijo con voz firme, y rogaré al ángel que se apiade de usted. Levantóse el fantasma de su asiento, lanzando un débil grito de alegría, cogió la blonda cabeza entre sus manos con una gentileza que recordaba de los tiempos pasados y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios abrasaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Después la hizo atravesar la estancia sombría. Sobre el tapiz de un verde apagado estaban bordados unos pequeños calzones. Soplaban en sus cuerpos adornados de flecos y con sus lindas manos haciéndole gestos de que retrocediesen. Vuelve sobre tus pasos, Virginia, vete, vete, gritaba. Pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza y ella cerró los ojos para no verlos. Horribles animales de colas de lagarto y de ojazos saltones parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea mientras le decían en voz baja: «Ten cuidado, Virginia, ten cuidado, podríamos no volver a verte». Pero el fantasma se apresuró el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia, el viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no comprendió. Volvió Virginia a abrir los ojos y no vio disiparse el muro lentamente,
y vio disiparse el muro lentamente como una neblina y abrirse ante ella una negra caverna. Un áspero y helado viento le azotó, sintiendo la muchacha que la tiraban del vestido. «Deprisa, deprisa», gritó el fantasma, «o será demasiado tarde». Y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos y el salón de tapices quedó abierto. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Terminamos este capítulo, El fantasma de Canterville, capítulo 5 de Oscar Wilde, en la página Wikisource, dominio público. Voy a ver qué capítulos quedan, 2 últimos capítulos, 6º y 7º. Así que hasta la próxima. Muchos besitos y cuídense mucho.